2 gimnasios, 2 quiebras, miles de socios con membresías pagadas y sin gimnasio, cientos de trabajadores sin sueldo y cotizaciones. Pacific fue la cadena más grande de Chile con 104 locales. Su fundador lo construyó solo, lo controló solo y cuando colapsó, lamentablemente no había nadie más para hacerse cargo y continuar el negocio. En 2021 el dueño de Gimnasios Pacific fallece y la investigación oficial era que fue un suicidio. Energy fue el gimnasio premium del personal trainer del presidente. Había hablado con el presidente para instalar un gimnasio en La Moneda. Sí. Pero... Finalmente a los meses después, terminan cerrando sus locales. A mí me escribían los trabajadores así como: Felipe, ¿sabéis que este mes nos pagaron solamente el 20% del sueldo y nos prometieron que a fin de mes nos pagan la otra mitad? Yo tengo confianza en que el gimnasio en el que estoy ahora no va a quebrar porque les pagué un año también. ¿Usted cree que nosotros en este podcast aprendimos de las cosas que nosotros les contamos? No aprendimos nada. Sí, yo también le pagué. Hoy vamos a contarles 2 historias. La de 2 gimnasios y 2 empresarios. Historias que nos tocan de cerca. Sí, porque no va a estafar. Uno era dueño y maestro de 104 locales y no pasaba nada sin que él lo supiera. Ese fue el que nos estafó. El otro tenía una cadena de gimnasios premium, 29 sucursales y tenía fondos de inversión detrás. De un día para otro, ambos gimnasios cerraron. Pacific Fitness y Energy Fitness dejaron a miles de socios sin gimnasios, con membresías pagadas y cientos de trabajadores sin sueldos ni cotizaciones. Ambos gimnasios son hechos en Chile y desechos en Chile también. Pero antes del chisme completo, vamos con nuestros auspiciadores. ¿Te cuento un chisme bueno? Cuéntame. Heinz acaba de lanzar sus nuevas salsas de tomate. ¿En serio? ¿Y es tan buena como el ketchup? Sí, porque tienen ingredientes 100% naturales, sin preservantes, sin espesantes, sin colorantes. O sea que no tiene nada de esos nombres raros que uno lee el envase y no sabe lo que son. Exacto, menos ingredientes, pero todos los que tienen que estar. Están en 2 versiones, la natural y la italiana. Prueba el sabor de las salsas de tomate Heinz con ingredientes 100% naturales. Tu salsa de tomate tiene que ser Heinz. Bueno, este capítulo tiene 2 empresas, así que tiene 2 partes y vamos a comenzar con Pacific Fitness. El primero fue su fundador fue Fritz Jerry Brach Briceño. El primer local fue creado en Providencia, en Rancagua, en 1997. Hace mucho tiempo. Hace mucho rato, y fue como un visionario en realidad en hacer estos gimnasios que estaban abiertos 24/7. Tenían precios bajos, espacios grandes, algunos llegaron a tener 5.000 metros cuadrados. Imagínate que en el primer gimnasio invirtió $2 millones. Yo creo que Fritz, el señor Fritz, es el padre de los gimnasios low cost en Chile. Sí. Como que él impuso un poco el modelo low cost, porque antes, o sea, ir al gimnasio era como para... No, y era democratizar el acceso al deporte porque quería gimnasios grandes, de bajo costo y como que llegaran a toda la gente. Si sus gimnasios estaban desde Iquique hasta Puerto Montt, hasta Puerto Montt, si no me equivoco. Y como que estaban abiertos, de verdad, eran bien baratos. Y yo estaba en los Pacific y me alcanzaba hasta cuando iba a la universidad. Sí. Bueno, eso es lo que Pacific, cómo se configuraba Pacific hacia afuera. Oye, pero un dato importante de esto es que él era el único accionista, era presidente, era sin socios, bueno, sin directorio externo, él era todo. Él era Don Pacific. Don Pacific, para entender un poco Don Pacific y cómo se configura el gimnasio hacia adentro, que es lo que iba a decir recién. Pacific... Yo creo que Don Pacific era un poco como somos todos cuando estamos como emprendiendo, como que todo tiene que pasar por mí, yo tengo que hacer como estar todo. Si yo no lo hago bien, en realidad esto no está bien. O sea, si no lo hago yo, esto no está bien hecho. Eso, así es Felipe. Felipe no sabe delegar, como que te puede delegar algo, decir, ayúdame a esto, y después va a llegar, lo va a revisar y lo va a cambiar todo. No, yo creo que así era un poco también. Yo creo que sí. Y bueno, ahí está, ya se acabó este podcast. De hecho, se cuenta que Don Pacific, los primeros años, él iba en un camión de valores a buscar la recaudación de los gimnasios como del efectivo. Yo me lo imagino en un camión de valores como en un camión Brinks, yendo a buscar, yo creo que algo muy loco, sí. Muy, muy, muy loco. Y cuando construyen un gimnasio nuevo,
Él iba a comprar los materiales, los llevaba. Él conocía su negocio completo y estaba metido en absolutamente Estaba en todo. Estaba de verdad metido en toda la empresa, muy preocupado de su imperio, si finalmente eso fue lo que construyó. En el 97 era una fortaleza todo eso, pero finalmente terminó siendo como una trampa. Es que yo creo que tal vez es una fortaleza cuando tienes 1, 2 o 3 gimnasios. Como 3 locales. Pero ya el que él tenía muchos, era la cadena más grande del país. Vamos Imagínate a que eso. en 2007 comienza el auge de Pacific, cuando estaban así como yéndole lo mejor, estaban como En llamas. estaban en la cresta de la ola, habrían 3 sucursales nuevas por mes. El 2010 tenían 60 sedes, 1.600 empleados, más de 140.000 socios. El 2012 planeaban salir a la bolsa. Si es que llegaban a los 100 locales, yo me acuerdo que era. Sí. Pero no pasó. Para el 2021 ya tenían 104 gimnasios. O sea, pasaron a eso. Y como estábamos mencionándolo anteriormente, eran desde Iquique hasta Puerto Montt. El tema es que no salieron a la bolsa, pues él siguió controlándolo todo. No, de hecho, no todo era color de rosa, porque mientras iban creciendo, comenzaron como a aparecer las señales de que algo no andaba bien. Sí, imagínate que en el 2012 Cernac interpone una demanda colectiva contra Pacific por cierres sin avisarle a nadie, sin previo aviso en Ñuñoa, en Vitacura. El 2014 le llega otra demanda colectiva. ¿Por qué? Porque recibieron 506 reclamos en 8 meses y solo respondieron el 2% de estos reclamos. El 98% no tenía respuesta de la empresa. Dice mucho, y eso es muy parecido a lo que pasó hace muy poco, ahora el 2026 con Gimnasios Upgrade. Ya vamos a ir de cómo llegamos allá, pero tener 508 reclamos sin contestar en el CERNAC, que Pacific tuviera 508 reclamos sin contestar en el CERNAC, significa que había una política como que en realidad tú decidiste no responder esos reclamos en sí mismo. Como que algo estaba pasando. Algo estaba pasando ahí. En 2017, la inmobiliaria General Velázquez solicita la quiebra forzosa de la cadena de gimnasios por arriendos impagos, porque ellos arrendaban algunos de sus sedes, o sea, tenían algunas que eran de ellos, pero a otras ¿cómo se llama? La arrendaba, y la justicia falló a favor. Pero la empresa se salva porque Fritz maneja su imperio a través de una red a través de una red que era muy compleja, tenía como diferentes sociedades para administrarlo, era como una matryoshka. Es que antes existía el multiroot, entonces de hecho es también parte del problema de Pacific, donde yo creo 2 empresas. Una empresa es dueña del edificio y la otra empresa es dueña del gimnasio. Y el gimnasio tiene que pagarle arriendo al edificio. O sea, tenía una empresa inmobiliaria. Me acuerdo, sabía mucho cómo funcionaban las universidades y cómo lo hacían para poder lucrar con la educación en ese momento cuando estaba prohibido, pero igual lo hacían. Sí. Que era como que la universidad no era dueña del edificio y tenían que pagarle la inmobiliaria, pero que al final igual eran todos los mismos dueños. Sí, que de hecho, bueno, ahora ya se declara como definitivamente que son como el mismo grupo económico cuando eso pasa, y uno tiene que responder como, o sea, que así es que alguien lo demanda como grupo económico en sí. Y aquí aparece lo que aparece casi en todos nuestros capítulos, la pandemia. La pandemia que llegó a arruinarlo. La pandemia que llegó a arruinarlo todo. Pacific cierra por 15 meses consecutivos durante la pandemia. Los ingresos van a 0, pero los costos seguían porque dirán, pero si él era dueño de esos edificios, sí, pero en realidad las empresas eran dueñas de esos edificios. O sea que Pacific tenía una deuda con la persona a la que le arrendaba y la persona a quien le arrendaba seguía teniendo como ese hoyo de dineros que no estaba recibiendo. Sí. Ese era el problema. Oye, pero ¿qué modelo resiste a estar 15 meses cerrado, 104 locales sin arriendo corrido, pagar la luz, el agua, las personas que trabajan ahí? Y aquí viene, o sea, ellos finalmente comenzaron a acumular facturas impagas por 50 millones de pesos. Tenían una deuda con la Municipalidad de Santiago por más de 166 millones. Y eso es lo que pasa es que finalmente se produce como una cascada de cosas y de deudas que finalmente termina por explotar años después. Muchos problemas. Y yo creo que tal vez la gente va a decir, oye, pero si le están echando la culpa a la pandemia y la pandemia pasó hace, spoiler, 6 años, 5 años, que para mí es como si fuese pasado ayer, pero no. Es complicado, pues complicado. Provoca una cascada de cosas que terminan por explotar, como en este caso explotó. Oye, el dueño salió a pedir públicamente la reapertura de los gimnasios, se reunió con autoridades, argumentó que los gimnasios no eran foco de contagio, pero le dijeron que no. Yo tengo que confesar algo.
¿Qué? Fui a entrenar en algún momento al gimnasio con mascarilla. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo de eso porque Pacific, donde yo iba a ese gimnasio, había que inscribirse en la web y te pedían como la hora, de qué hora Sí, hasta qué había hora como iba a que ir. pedir hora. Y en realidad sí estaba como bien restringido, como que estaba muy lejos de la gente. Tenían como un aforo. Yo me acuerdo que había un aforo y después de usar las máquinas había que desinfectarlas. Tenían como un desinfectante como... Eso debería seguir pasando a los gimnasios, que la gente limpie su maquinita, por favor. Ya en la historia como más reciente, ¿cierto? En mayo del 2021, a Don Fritz le embargaron 3 gimnasios Sí. en 3 días. Le O sea, embar- la deuda que estaba arrastrando Era desde la brutal, pandemia era ya... brutal. Y la gente que lo conocían decían que estaba muy angustiado hace varios meses. Una colega de la asociación de gimnasio decían que estaban muy preocupados porque se sentía como la desesperanza y todos estaban pasando lo mismo en la industria, todos los gimnasios, desde estas cadenas más grandes hasta los gimnasios más pequeños, porque te tuvieron cerrado más de un año. Sí. No había plata, tenías que pagarle a los personal, a la persona del aseo, a todo lo que conlleva tener la administración de gimnasio. Y me imagino que él con todos estos problemas tiene que haber estado pasándolo muy mal. Horrible. Imagínate que... Pónganse en los zapatos un poco como de si su emprendimiento o la empresa a la que le han dedicado como todo su esfuerzo. Y que aparte, ojo, tú controlas todo y siempre has estado como a Sí, la po. cabeza de esto, como que no hay nada que pase en tu empresa sin que tú lo sepas. O sea, desde el punto de vista como del emprendedor, que vayan a tu local, que te embarguen por las deudas que no supiste como suplir y subsanar y te lo cierren y se lleven todo, a él le pasó eso 3 veces en 3 días. Horrible. Mal. La historia tiene un desenlace, o sea, esta parte de la historia tiene un desenlace triste y tremendamente trágico. En 2021 el dueño de Gimnasios Pacific fallece. Una asesora del hogar lo encontró al llegar a su departamento de Las Condes, ¿cierto? Tenía 55 Él años. era súper joven además. 55 años. Y la investigación oficial que se hizo en ese momento por la PDI era que fue un suicidio. Sí. Él era el único dueño de 104 gimnasios, no había plan de sucesión, no había plan B. El comunicado de la empresa fue su principal objetivo. Hasta el último día de vida fue luchar con convicción por el ejercicio que es fundamental para el bienestar mental y físico de las personas. En este punto ya es como caótica la historia de lo que está pasando. Y Caótica yo creo, y súper y sabéis que yo triste, creo que la además. gente en general no conoce la historia de Pacific, como que conoce la historia moderna de Gimnasio Pacific. A mí me pero sorprende la porque historia se pone peor. yo me acuerdo, a ver, ya volviendo al inicio, antes de ir al gimnasio, cuando estaba en el colegio pasaba y veía estos gimnasios que estaban abiertos 24 horas, gente algunas veces, no sé, entrenando a las 2 de la mañana. En un momento viví cerca de Agustina con San Martín y a una cuadra tenía un gimnasio Pacific 24 horas y de verdad había gente como a las 2, a las 4 de la mañana entrenando. Me parecía súper loco y creo que de verdad, como dije al principio, lo encuentro como un visionario y de verdad una persona que quiso democratizar el acceso al gimnasio, porque antes la gente que tenía harta plata iba al gimnasio Sí, y como que se dedicaba a eso. De hecho, el gimnasio que viene era un gimnasio bastante más carito que este. Tenía fondos de inversión y quebró igual. Pero, volviendo a la historia de Pacific, ¿cierto? Lo que vino después de Pacific, si ya la historia en este punto es un caos, ¿cierto? Se pone peor. Fallece, ¿cierto? Don Pacific y deja entre 20 a 33 sociedades relacionadas y los herederos heredan Se encuentran eso. con Son esta- jóvenes, son se personas muy jóvenes que se encuentran como con esta maraña. Me imagino que vaya a decir algo así como... Sí, se encuentran con esta como multiplicidad de sociedades que tú decías así como, oye, no, me imagino que igual sabían, pero como no era solamente una empresa, y decías como, no, tiene como 23, 33 eran. Háganse 33 cargo, sociedades. 20 sociedades en quiebra, embargos en 13 ciudades del país, deudas millonarios y además el testamento era una persona muy joven, el testamento no estaba ordenado, como que no había un plan de sucesión. Qué complicado. Y los para herederos eran hijos. 3 hijos jóvenes con absolutamente ninguna experiencia empresarial. En agosto del 2021 pidieron la reorganización, ¿cierto? Que es lo que se hace un poco como ordenar las finanzas, mostrar un plan para ver qué es lo que va a pasar con la quiebra. Por 527 millones propusieron pagar el 50% en 2 cuotas, pero el liquidador les dijo no. Ojo. Todos los gimnasios y todo lo que ustedes tienen no alcanza para pagar las deudas de Pacific. Oye, pero en este contexto, obvio que tiene que haber aparecido algún oportunista para sacar algún reto de todo este caos que estaba pasando. Absolutamente. Giro dramático en la historia, donde cambiamos un poco como a los protagonistas de la historia y la familia de Don Pacific cambia.
Porque lo que pasa acá es que los herederos de Don Pacific, ¿cierto? Lo que hacen un poco es arrendar las sucursales. Donde dicen, ¿sabéis qué? Definitivamente no nos podemos hacer cargo de un negocio así de grande. Nosotros le arrendamos las sucursales a una nueva sociedad. Y esta nueva sociedad estaba conformada por ex trabajadores, colaboradores, ¿cierto?, del Pacífico Antiguo. Y formaron Gimnasios Nuevo Amanecer. Ah, y aquí es donde empiezan los gimnasios Upgrade y todo ese cambio de Aquí nombre que salen tuvieron. los nuevos Como nombres. cuando pasó esto en The Pacific a Upgrade, me acuerdo de ese capítulo de 31 minutos cuando se acaba el mundo y aparece uno exactamente igual al anterior. Como que eso mismo pasaba. O sea, desde fuera eso era lo que se veía. Es que po. desde adentro también, si yo estaba en ese gimnasio, iba y los pintaron, pero seguía la misma máquina. No, pero me refiero a que tú no sabías que los dueños originales de Pacific ya no tenían nada que ver con este nuevo gimnasio, porque había una continuidad de contratos para los usuarios. Po. Pero, ¿qué pasó? La sociedad dejó de pagar el arriendo, había una deuda acumulada por más de 65.000 UF, que son como 2.600 millones de pesos, y de hecho los demandaron, se demandaron. El 2022 se pone una querella penal porque aseguran que Nuevo Amanecer se aprovechó del desorden societario que había. O sea, como obvio que fallece el papá, caos, la gente joven tiene que hacerse cargo y no me voy a meter ahí en el fallo judicial. Sí, no, que de verdad tiene como muchas aristas en la historia de Pacific. Y aquí viene lo que es ya la historia como más moderna de lo que es Pacific, que es que cuando se crea una sociedad nueva y esta sociedad acumula muchas demandas, se quiebra, se cierra, se abre una nueva. Y se cambia el cartel. Se cambia el cartel. Entonces aquí tenemos Nuevo Amanecer Spa, que arrienda los locales, que aquí Upgrade. empieza a aparecer Gimnasios Upgrade, ¿cierto? Que es el nombre que se publica en mayo del 2025. Oye, pero acá Player Fit todavía sí existe. Sí, pues todavía siguen siendo UpCore, Mobile App y Player Fit. Son gimnasios que siguen estando ligados como a este mismo grupo de personas. Yo siempre me he preguntado eso y un día voy a ir a hacer la prueba porque yo estaba en Pacific y me queda hasta para ir al gimnasio como en diciembre de este año. Estamos en junio. Junio del 2026. Estamos en junio y me queda ir para hasta diciembre de este año y creo que parece que uno puede ir a estos gimnasios y pasa con tu membresía de Pacific. Pero es como con la buena onda de la gente que está ahí. Sí. Porque en realidad es algo diferente. Porque el que yo iba estaba cerrado, pero yo igual tenía la membresía que era como que te dejaba pasar a cualquier gimnasio. Marzo del 2026, nuevas denuncias masivas. Los locales están clausurados. Hay muchos que están sin máquina. Intentaron saquear algunos locales. No hay servicios básicos. Dejaron de cortar el agua, la luz. No pagaron sueldos. Yo me acuerdo que nosotros estábamos yendo y en enero nos dijeron así como íbamos a entrenar y estaba la luz cortada. Y teníamos que entrenar así como a oscuro. Decía, ya usted entra al gimnasio porque aparte era como un galpón. No tenía luces, o sea, no tenía ventana, había como dos tragaluz y decía así, ya pueden entrenar, pero bajo su responsabilidad porque está la luz cortada, se puede tropezar, pero no va a ser nuestra culpa. Sí, me acuerdo. Así como, ya, bueno, después me acuerdo que volvía la luz, pero ya no había bidones de agua. Después estaba cortada el agua, así que la gente no se podía bañar. Después de nuevo estaba cortada la luz. Y ya después cerró, definitivamente. Y después cerró, yo me acuerdo que fuimos. Y ya... Los trabajadores dejaron de abrir el gimnasio porque tampoco sabían si les iban a pagar. ¿Verdad? Yo me acuerdo que yo no hablaba tanto con las personas de la recepción, pero había otras personas que sí hablaban con ellos y comentaban que no le estaban pagando como hace 2-3 meses, que de hecho decían, oye, pero si esta persona viene solamente de buena onda a abrir el gimnasio. Sí. Marzo del 2026, denuncias masivas, locales clausurados, sin máquinas, sin servicios básicos. El CERNAC recibe quejas que nadie está contestando. El gimnasio cierra. Nadie sabe absolutamente lo que está pasando. La otra anécdota que me acuerdo era que nosotros estábamos en un gimnasio y ya lo cerraron. Y dijeron, oye, pero vayan a entrenar al que está, no sé. Al otro gimnasio que está más cerca. Y alcanzaban a entrenar 2 días y en ese gimnasio te decían, no, este también cerró, vaya a entrenar al otro. Y cada vez te iban alejando Partía más. y entrenando en Santiago Centro y terminaba en Puerto Montt. Algo así era porque te decían, no, este está cerrado. Bueno, y por otro lado... tenemos la historia de Gimnasios Energy, que esto ya pasó como hace 2 días. El dato freak de Energy es que fue fundada en 1996 por el actual personal trainer del presidente José Antonio Kast, Alex
Westner. Wiesner, yo creo que se dice Wiesner. Alex Wiesner. Alex, Don Ya, bueno. Energy. Don Energy. En febrero de este año dijo que había hablado con el presidente para instalar un gimnasio en La Moneda. Sí. Pero esta gente que querían que fueran a embargar también La Moneda, cerrarle el gimnasio ya. Y estas personas que Me querían... imagino que no iba a ser un Energy, sino que le iban a poner máquina en el palacio. Y estas personas que querían crear un gimnasio en La Moneda, finalmente a los meses después, terminan cerrando sus locales. 29 locales y dejando a 460 trabajadores sin sueldo. Qué horrible. Yo tengo una amiga que estaba en el Energy. Y Felipe siempre contaba, no sé, que BCI había pedido que se fueran a quiebra. Y mi amiga así como que con depresión, porque ella así como fanática de sus clases, siempre estaba como pidiendo clases porque ellos tenían una aplicación. Sí. En Pacific no teníamos aplicación, los del Energy sí tenían. Más cuicos. Sí, pues, obvio. Ellos se registraban ahí por su aplicación para ir a las clases porque aparte se llenaban y ahora estaba de verdad muy depresiva. Estaba buscando dónde ir a hacer clases. Al inicio, Energy no se llamaba Energy, se llamaba Powerhouse Fitness. Abrió sus primeros locales en Las Condes. En el 2006 cambiaron su nombre Me a dan Energy risa Fitness. esos nombres. Cambiaron su nombre a Energy Fitness y su propuesta era claramente un gimnasio más premium, sala de máquinas, grupales, tenían spa, nutricionista, programas como ya más corporativos. El 2013 comenzaron a expandirse, a abrir nuevos gimnasios, 4 gimnasios en un año, los 3 en Mall Plaza. Spoiler, Mall Plaza terminó casi cortándoles la luz para que cerraran. Para que se fueran. En Oye, 2014 Costanera también los cerraron, o sea, también los corrieron. El 2014 llega Victoria Capital Partners y compra la mayoría accionaria. Y hay que tener ojo con esto, porque finalmente Don Energy, Wiesner, ¿cierto? Queda como presidente ejecutivo solamente con el 2.1% del capital. O sea, en el papel tenía ya menos que ver un poco con el gimnasio. Y Gimnasios Energy se incorpora a Hard Candy Fitness, que era el gimnasio de Madonna. Madonna tenía un gimnasio en Chile y este gimnasio era Energy Fitness. De hecho, a mí me llamaba la atención porque era como eso, un gimnasio muy cuico donde tú podías ir a nadar, te daban las toallas, que yo encontraba maravilloso que tenía un gimnasio que te pasara las toallas. Se supone que tenían una clase con toallas, que era lo mismo que hacía Madonna. Sí, ¿En esa serio? era la lógica del gimnasio, así como, a ver, ¿cómo entrena Madonna? Nosotros vamos a entrenar Igual. El O 2024... sea que si ustedes querían ser Madonna, tenían que ir a ese gimnasio. El 2024 tenían 29 sucursales en todo Chile, 80.000 socios activos y 460 trabajadores. Este gimnasio se creó un año antes que el Pacific. ¿Sí? Sí, en porque realidad el sí. gimnasio Pacific es del 97. Y cuéntanos del derrumbe. Bueno, cronológicamente, todo empieza el 2019, acá no con la pandemia, sino que con el estallido se redujeron sus ingresos, Energy pasa a tener pérdidas persistentes, el 2020 llega la pandemia, 14 meses de nuevo cerrado, Sin igual ingreso. como Pacific. El 2024, Energy presenta una solicitud de concurso preventivo para reestructurar sus deudas Sí, así como... y entra en proceso de la reorganización judicial. Exactamente. En abril del 2025, el banco BCI interpone una solicitud de quiebra y Energy se enfrenta en tribunales. El 2025, en junio también, llega a acuerdo con sus acreedores. Y yo me acuerdo que todas estas noticias, o sea, todos estos chismes... Lo iba dando yo en redes lo ibas sociales. dando tú y era como, Sí. ya, se van a ir a Energy quiebra. quiebra. No, llegaron a un ya acuerdo no. con el banco. Ahora sí va a quebrar. No, Sí. ahora ya tampoco. Bueno, en 2026, en enero, el acuerdo se modifica y la presión sigue. Ya en marzo, BCI de nuevo dice que no están incumpliendo lo que ellos mismos habían dicho que iban a cumplir y empiezan así como empiezan a cerrar los gimnasios. Po. Finalmente, 9 meses después como del acuerdo original, se pensaba que habían sobrevivido y no, que quebraron, terminaron igual quebrando porque pactaron condiciones económicas que finalmente no pudieron cumplir. ¿Qué fue lo que no cumplieron? Ajá. Debían cotizaciones previsionales, solo pagaron 52 millones de los 240 millones adeudados. Tenían un convenio con la tesorería de 1.363 millones en IVA e impuestos y le habrían prorrogado los intereses. Oye, ¿sabes que hablando de esta deuda de 1.300 millones, en uno de los datos que leí de Pacific, ellos debían como 2.000 millones? Era mucha Qué plata. horrible. Y sabéis que lo peor de esto, uno como usuario sí es terrible, es una lata quedarte sin gimnasio, pero a mí me escribían los trabajadores así como, Felipe, ¿sabéis que
deja de... Las cotizaciones no están Las pagando. cotizaciones no están pagadas, no sabemos qué es lo que va a pasar. Este mes nos pagaron solamente el 20% del sueldo y nos prometieron que a fin de mes nos pagan la otra mitad. Esa era como la... Leí que un personal trainer decía que le estaban pagando el sueldo como 5 cuotas. Sí. Imagínate, decía, yo tengo obligaciones también que pagar y no le puedo decir a las obligaciones que yo tengo, sí, te lo voy a pagar en 5 cuotas, como a él estaban diciendo, como le estaban pagando su sueldo. Sí. Era horrible. Historia muy moderna. Al final, el 5 de junio de este año, el cierre. Energy presenta la solicitud de liquidación voluntaria. Sus propios abogados reconocen ante tribunales que ya son la insolvencia es irremontable y que de continuar operando habría significado un inevitable agravio para los trabajadores, que en realidad ya lo estaba haciendo. Absolutamente. Y de hecho, lo complicado acá era que ellos sabían que iban a quebrar y ese día yo me metí a la página web porque... Spoiler, yo estaba hablando como con algunos jefes de local por Instagram y ellos, no sé, 3 días antes como que sabían lo que se venía, habían problemas con Mallplaza, se había filtrado que Mallplaza le iba a cerrar el contrato en junio y todo, etcétera, etcétera, pero ellos seguían vendiendo programas por la página web. ¿Y hay dolo en eso o no hay dolo? Obvio que hay dolo. De hecho, eso es una estafa porque ¿cómo sigues vendiendo planes anuales si sabes que va a quebrar? Es horrible. No sé, quedo sin palabras, indignado. Finalmente los trabajadores no habían, ¿Por qué me pasó? no habían recibido los sueldos, las cotizaciones, pese a seguir trabajando, los instructores tampoco. Y yo Tenían me pregunto, otra denuncia también porque tenían a mucha gente sin contrato. yo me pregunto, ¿los acuerdos y todas esas cosas finalmente fueron como un salvavidas o al final como que su plan solamente fue como ganar tiempo? Tal vez lo que querían hacer ellos es un poco ganar tiempo porque seguían vendiendo planes, seguían haciendo cosas. Eso lo que como tú dijiste y es como un poco es fraude, como o sea, estafa más que estafa, es como un poco fraude. Sí. Y aquí viene puro chisme y duro, porque la hija de Dawn Energy... Sí, de hecho, después de que ellos ya habían entrado como en la quiebra y todo eso, pasan como 3 días y ellos por otro lado estaban abriendo otro gimnasio. Pero no el su dueño, hija. su hija, que es un gimnasio que está en Vitacura, no voy a decir el nombre porque, ¿para qué? Aquí tenemos a alguien enojado grabando este programa. Abren una franquicia, un gimnasio así como muy estupendo en Barnechea. Y la cosa es que uno se pregunta cómo por un lado la empresa está quebrando, no tienen plata, y por otro lado está abriendo otra empresa. ¿Cómo es esto que podéis quebrar una empresa y después abrir otra? Sí, la hija de Dawn Energy dijo que en realidad no tenía nada que ver el papá, etcétera, etcétera, pero el papá había registrado la página web y de hecho hay videos donde se muestra a Dawn Energy en la recepción del lugar cuando lo estaban construyendo. O sea, Gimnasio nuevo. Yo voy, ya esto es como un poco más político, pero me pregunto así como, ¿el presidente le gusta relacionarse con este tipo de gente? Así como, oye, dime con quién andes, te diré quién eres. Chan, chan, chan. Es que igual es súper indignante. Imagínate gente que pagó su gimnasio hace 2 meses y que le digan después que llega, ni siquiera te avisan, llega a entrenar yo pienso en los trabajadores. y también los A mí trabajadores. eso es lo que obvio. me duele en los trabajadores. Pero yo creo que de verdad es indignante, a mí no me da nada risa esto. La respuesta oficial de Business es que el gimnasio famoso, ¿cierto? No tiene ninguna relación con Energy, que él era el fundador, pero hace más de 20 años que en realidad no era dueño de la compañía, porque entró un fondo de inversiones, ¿cierto?, internacional, y él quedó con una participación minoritaria. Los tribunales van a tener que determinar si es que hay relación o no, ¿cierto? Cuál es como la figura legal. Spoiler, van a decir que no. Ya, súper indignado. Bueno, bienvenidos a Indignación Podcast. Si quiere indignarse, venga acá. Chispita González. Bueno, Nico se tomó una pausa y vamos a continuar. No, aparte me acordé. Ay, seguí indignado. No, que ahora me acordé que Y la demanda. Estoy en un nuevo gimnasio que me agrada mucho mi nuevo gimnasio. Quiero mandarle un saludo a César, nuestro entrenador, que Sí. tenemos el mismo entrenador. Y a toda la gente del gimnasio, muy buena onda. Sí. Porque es un gimnasio. ¿Cómo se Dile llama? el nombre, te doy permiso. No me acuerdo. No se acuerda. Se llama Iron Body Club. Iron Body, sí. Un gimnasio local ahí donde Está en nosotros San Joaquín. fuimos. Está muy Sí. bueno. Vayan a visitarlo. Pasando con el supuesto fraude, blindémonos legalmente, ¿cierto? Y la supuesta estafa. Los usuarios, lo que veíamos en los gimnasios en esta misma historia, ¿cierto? Es, aquí no está pasando nada, nos vamos de vacaciones, ven a entrenar con nosotros, cuando la realidad en el gimnasio físicamente era, yo me imagino el meme de Bob Esponja cuando está así como en todo en llamas, así como ¡ah! Así.
Tal cual. No, y aparte tú te metes a sus redes sociales, yo creo que se pueden meter ahora y ellos siguen como que no ha pasado, No ha pasado absolutamente nada. A mí se imagina porque a esa gente que estaba a cargo de las redes sociales tampoco le pagaban. Es que eso de verdad tiene que haber pasado. Probablemente. Bueno, hasta acá le hemos contado 2 historias que son relativamente distintas. Ya, sí, son distintas. Y yo quería llegar a un punto porque imagínate, uno veía como una cosa tal vez mala que Don Pacific fuera el que llevaba a cargo todo esto, como solo, Sí. pero en el otro gimnasio tuve un fondo de inversión atrás y los dos llegaron al final a lo mismo, a Es que quebrar. a eso voy, donde hay un gimnasio familiar que no tiene socios, y el otro es un gimnasio que tiene fondos internacionales metidos, 104 locales low cost versus 29 locales que definitivamente no eran low cost. Uno fue víctima de la pandemia, el otro sobrevivió a la pandemia, pero no sobrevivió a lo que vino después, pero hay un patrón. Hay un patrón y es algo que todas las personas que vamos al gimnasio estamos como expuestos un poco, que ¿son las membresías prepagadas una trampa? Es que al final es demasiada confianza. Imagínate que le estés pagando por adelantado un servicio. Un año. Sí, y hay gente que paga más. Le paga por adelantado a un gimnasio sin ninguna garantía. No, el gimnasio recibe el dinero hoy y en realidad no tienen, o sea, tienen la obligación o no de seguirte prestando de seguir prestándote el servicio Se como el supone- tiempo que viene. Es que hay una relación entre privados, pues, así como que No se mete no se mete el nadie Estado a se mete en esa regularlo ni relación. nada de eso. Sí. El tema es que como que es una bicicleta porque van pagando con los nuevos socios. Pues. Sí, pues los nuevos socios son los que financian como el negocio y ojalá, por favor, que el gimnasio no quiebre ni cierre durante los próximos Ni meses. que venga una pandemia. No, yo tengo confianza en que el gimnasio en el que estoy ahora no va a quebrar porque les pagué un año también. ¿Usted cree que Spoiler. nosotros en este podcast aprendimos de las cosas que nosotros les contamos? No, no aprendimos nada. Sí, yo también le pagué. A ver Ya, cómo me trata el retiro, gimnasio. me retiro. Al personal trainer no hay un plan en la live, pero bueno. Y el problema es que cuando un gimnasio quiebra, los socios son los últimos acreedores. Primero están los bancos, primero están los proveedores, está la tesorería, después están los trabajadores y al final de la fila están los socios. Yo me acuerdo que yo trabajaba en una universidad que quebró y ahí me quedaron debiendo dinero, contratamos a un abogado, todo. La universidad, el edificio lo remataron, vendieron todo y a los profesores no nos pagaron. El modelo en realidad está hecho para que el riesgo lo suma el cliente siempre. Es horrible y los consumidores desde ese punto de vista estamos súper expuestos a que nosotros asumimos el riesgo como consumidores de matricularnos en un gimnasio o de como suscribirnos a algo así. Pero ¿y cuál sería la solución a esto? Que no exista un gimnasio por membresía, que en realidad la membresía sea como lo hacen otros gimnasios que pueden auspiciar la temporada que viene, que cobran de manera mensual. Ay, Además, iba a decir algo, pero no, porque si no perderíamos el auspicio del posible gimnasio. yo tengo dos en mente. Iba a tirar Amigos, una talla, amigos, pero hoy súper buena. no, Mejor me voy a si es quedar que en esta callado. temporada hemos perdido varios auspiciadores. Sí. Bueno, estos dos ya se murieron, así que No van a nos auspiciar. siguen. 2 gimnasios, 2 quiebras, miles de socios con membresías pagadas y sin gimnasio, cientos de trabajadores sin sueldo y cotizaciones. Tu indignación continúa. No, pero acabo de decir que estos dos ya habían desaparecido, pero en realidad Pacific, que ya no existe, sigue con otros nombres. Está como ahí en algo como nebuloso. Una Sí, cosa media esa rara. historia debería ser contada. Pacific fue la cadena más grande de Chile con 104 locales. Su fundador lo construyó solo, lo controló solo y cuando colapsó, lamentablemente no había nadie más para hacerse cargo y continuar el negocio. Energy fue el gimnasio premium del personal trainer del presidente. Tenía fondos internacionales, 29 sucursales y aún así no pudieron escapar de las deudas ni de los acreedores. Y los dos cerraron de un día para otro. El problema no es que hayan quebrado. Nosotros sabemos que las empresas quiebran, no somos como tontos en ese sentido. El problema es que pareciera que se aprovechan de un modelo que está diseñado para que cuando quiebren, en realidad los usuarios perdamos como absolutamente todo. Y Que asumamos qué el horrible riesgo al los final. trabajadores, que pienso más en los trabajadores que en mí como usuario. Oye, pero los usuarios que están viendo este capítulo, ¿ustedes también habían pensado en que asumen el riesgo cuando contratan una membresía así de un año y al final firman un contrato que
como decía Felipe, eres el último en la fila si es que llega a Sí, pasar po. algo. Y además te ofrecen el contrato anual, que es bastante más conveniente que Que pagar contratarle mensual. 6 meses o 3 meses o pagar mensual. Siempre es más conveniente pagar como el contrato El año. el año. Había gente que esto lo contrata con su tarjeta de crédito y lo peor de todo es que lo tienen que seguir pagando. Imagínate ya. Porque los cobros son automáticos. Sí, imagínate tú, ya, yo lo pagué con tarjeta de débito, así que ya lo pagué una vez, filo. Pero la persona que lo compró con tarjeta de crédito ahora va a tener que seguir pagando algo que no está ocupando. Y las membresías del gimnasio Energy no es como la del Pacific que valía 180 lucas. Era Sí. cosa considerablemente más cara esas membresías. A ver si hay alguien de Energy que... A mí me escribieron algunas personas así como, si es que contraté el plan anual hace un mes, no tenía idea, ¿qué va a pasar? Ay, y yo le decía, no. pucha amigo, sorry, a mí me pasó, yo perdí 7 como meses. en la guerra. Y eso y todo lo que le estamos contando en este capítulo hace que en Chile ir al gimnasio sea un acto de fe, absolutamente. Ahí nuestro editor va a tener pega de hacer un reel de este momento. Oye, ¿Ah? Pacific y Energy fueron hechos en Chile y Y desechos desechos en Chile. Así es. Oigan, amigos, ¿ustedes a qué gimnasio van? ¿Qué gimnasio recomiendan? Desquítanse con los gimnasios aquí en los comentarios de este programa. Si aparte Y, ya ese gimnasio no nos van a hacer nada. pónganse de acuerdo para hacer demandas colectivas acá en la caja de comentarios en las redes sociales en las que se encuentren, porque hay grupos, hay bastantes grupos de demandas colectivas por sede. No, y mucha gente va al gimnasio, de verdad, es un mundo. Es que está de moda ir al gimnasio. Está de moda ponerse fitness. La gente quiere ser mamada. Pero sí, mamadísimo de musculoso, por favor. Oigan, si llegaron... eso me estaba refiriendo, Sí, no claramente otra a eso nos cosa. estábamos refiriendo. Me encanta que nuestra audiencia sea de adultos porque en redes sociales no podemos hablar esta estupidez. Si llegaron hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Los invito a comentar, a darnos like, a suscribirse. Y les quiero decir algo. Este es el último capítulo de la temporada. Así que si nos están escuchando por primera vez, tenemos 7 capítulos para atrás, más chisme de todo lo que nosotros le contamos. Queremos agradecer la buena onda, los comentarios, los mensajes por Instagram. Los y likes. Los likes. La vez que lo compartieron. Sí, porque creo que se ha transformado como, o sea, el podcast se ha convertido en una comunidad súper entretenida de que hay gente a la que le gusta saber como la historia empresarial. Y muchas gracias. Les agradecemos mucho por estar acá. Y nos vemos en la temporada 3. No sé si nos vemos en la temporada 3. Oigan, Bueno. eso, comenten qué empresas quieren que les contemos la historia en una próxima temporada. No, así y que- escríbanle a su empresa favorita para que nos auspicien y Sí. sigamos, podamos seguir haciendo esto. Sí, la verdad es que sería bastante... Porque ahora esto lo estamos haciendo gracias a... Gracias a Heinz. Sí. Sí, Y muchas su gracias salsa a de tomate Heinz, deliciosa. que creyó en nosotros en su salsa deliciosa, la natural y la italiana. O si no, esto se lo estaríamos contando solamente a 3 personas. En el living de nuestra casa. A mis 2 gatos. A los 2 gatos y nuestros amigos y nuestra familia que son nuestros radioescuchas. Nuestros radioescuchas muy fieles. Muchas gracias, amigos. Interaccionen con nuestro contenido. Yo soy Felipe Pineda. Yo soy Nico González. Y gracias por estar aquí con nosotros porque eso nos ayuda a seguirles contando el chisme completo.